que consiste en la interconexión cultural e histórica de los parajes que recorrió el santo Roque González de Santa Cruz en la época de su misión evangélica en la región guaranítica. San Roque González comenzó su ejercicio dentro de la orden jesuítica en San Ignacio Guazú, que hoy es Paraguay. Después vino y fundó Encarnación de Nuestra Señora en lo que hoy es Argentina. Después fundó Concepción de Nuestra Señora también en Argentina, y después pasó a lo que hoy es Brasil y fundó San Nicolás del Piratiní. Todo esto en las primeras décadas del siglo XVII. Y después con otros compañeros fue sacrificado, martirizado en el Caaró. Y esta es una sola historia, la historia de un hombre religioso dedicado a la evangelización y a la reducción de los guaraníes en esta amplia región guaranítica que hoy está partida en 3 fracciones. Por eso, Atrilla dos Santos Mártires, el recorrido de Roque González de Santa Cruz y de sus compañeros, es una obra de integración cultural, de rescate histórico, de un enorme valor para las poblaciones de esta región, que comprenden ya muchas ciudades modernas y cuyos habitantes se nutrirán de esta historia rescatada y integrada mediante este trabajo de Sergio Venturini, que con su caminata desde San Ignacio Guazú hasta el Caaró, repetida ya varias veces, establece un antecedente valiosísimo de integración y de reconocimiento de lo que fue en sus comienzos esta región guaranítica con las primeras épocas de la ocupación europea, no digamos ya ni hispánica ni portuguesa, cuando los santos, hoy santos mártires del Caaró, ponen sus pies en esas regiones que hoy son ciudades como San Nicolás del Piratiní, en lo que hoy es el estado de Río Grande do Sul, son los primeros europeos, los primeros o de origen europeo que sientan sus plantas en esas regiones. Por lo tanto, son el origen de la historia de la civilización católica en estos parajes. Es por eso que tanto el rescate de la historia poco conocida que hace Sergio Venturini y que nosotros apoyamos desde la Argentina y otros también apoyan desde el Paraguay, es un patrimonio de enriquecimiento de la identidad cultural de estas poblaciones. Y en eso consiste su principal valor, que nosotros estimamos y apoyamos y seguiremos apoyando la obra de este colega, educador, historiador y por sobre todas las cosas amigo, que sin tener recursos más que los de su voluntad y de su propósito firme, ha conseguido ya establecer este nexo que nos une a brasileros, paraguayos y argentinos. Roque González, hoy San Roque, está cerca del Caaró. Se destaca en la firmeza de sus prédicas, pero también es consciente de cuáles son sus temores, porque conocía perfectamente la idiosincrasia del indio guaraní. Roque González no ignoraba la perseverancia que manifestaban quienes se oponían vivamente a ser convertidos a la fe cristiana.
al momento de su muerte confluyen dos factores. Se enfrentan inevitablemente dos conceptos. Por un lado, lo religioso cristiano y por el otro, lo cosmogónico guaraní. No es que este sea el momento en que chocan por primera vez estos dos conceptos, sino más bien es el momento en que no se puede evitar la inminente colisión entre estos dos grandes conceptos que distinguían al cristiano y al guaraní. La tierra de Ñezú, de Nelson Hoffman, después de acontecida la muerte de Roque González, la tierra de Ñezú fue arrasada, los galpones incendiados, los rozados y las cementerias destruidas. Unos pocos indios sobrevivientes o huyeron hacia otras bandas o adhirieron a los padres en otras reducciones. Nada sobró y todo pasó a ser tierra de nadie. Tomando estos dos conceptos, uno de un libro que me pertenece y otro de un autor brasileño, llegamos a la conclusión de que la muerte de Roque González culmina con todo aquello que él había predicado aproximadamente desde los 14 años. Lo que buscamos a través de la historia es saber perfectamente cuáles fueron los tiempos y los momentos en los cuales San Roque González avanzaba sobre las poblaciones guaraníes fundando pueblos. Eso implicaba que tenía que tener determinadas relaciones con los caciques que solicitaban el bautismo o la conversión a la fe cristiana. Lo que sí queda absolutamente claro que a partir de que cuando se incorpora Roque González de Santa Cruz a la Compañía de Jesús, lo hace con un destino inicial allá por 1611 aproximadamente en San Ignacio Guazú. A partir de entonces comienza otro tipo de prédica, deja detrás aquellos primeros momentos en que había predicado primero en las cordilleras del Ibitiruzú, después entre los Guaycurúes del Chaco, y se dirigía a lo que es hoy esta tierra misionera y parte de lo que hoy también es Brasil, que por entonces estaba bajo la tutela del rey de España. Eran evidentemente tierras españolas. Lo que queremos destacar es que a partir de San Ignacio Guazú comienza una serie de fundaciones de pueblos que con posterioridad se convertirán en reducciones ya sólidas que van a atravesar los distintos momentos históricos de cada uno. Quería hacer esta pequeña introducción porque sabemos que el profesor Sergio Venturini, nuestro amigo, nuestro hermano brasileño, viene realizando desde hace mucho tiempo lo que él llama la trilla de los santos mártires, que no es otra cosa que recorrer exactamente el mismo camino que venía realizando Roque González de Santa Cruz, en lo que hoy es esta realidad de tres naciones, Argentina, Paraguay y Brasil. Sergio Venturini parte de San Ignacio Guazú, recorre prácticamente 140 o 150 kilómetros sobre la nación paraguaya, después cruza nuestra frontera, pasa por nuestra provincia de Misiones y se dirige
al cabaró en tierras brasileñas. Lo destacable es que Sergio Venturini está tratando de reivindicar una historia que tiene raíces comunes y que después tuvo una diversificación en el tiempo. Busca también la integración, factor fundamental en esta época en que los pueblos deben estar integrados, pero busca la integración a través de las raíces que inequívocamente nos llevan a una común unión. También busca el profesor Sergio Venturini el rescate de nuestra ecología, pasando por aquello que fue selva y que hoy prácticamente hemos perdido, sobre todo en el sur de nuestra provincia misionera, llegando a través del río Uruguay a esta parte del Río Grande do Sul, donde tampoco existe selva, incluso aquel famoso cerro desde donde Ñezú prepara la conjura, era monte puro, era monte virgen, el cerro de Ñacurutú. Evidentemente, la integración, el rescate de la ecología y el rescate de los valores históricos y turísticos para nuestra actualidad le están dando a Sergio Venturini la posibilidad de mostrar de otra manera, de otra forma, esto que fueron nuestras raíces históricas, a través de un entendimiento común, de esa común unión, que es la que los pueblos están buscando. Sergio Venturini se convierte en el protagonista y toma un hecho real que recrea con muy buena voluntad, con el apoyo de quienes nos consideramos sus amigos, acá en Argentina, en Paraguay, en Brasil, y retoma aquella famosa caminata. La pregunta es, ¿cuántas veces habrá recorrido hoy San Roque González de Santa Cruz, humilde sacerdote de la Compañía de Jesús en aquella época? ¿Cuántas veces habrá recorrido este camino precisamente con el objetivo de hermanar a los pueblos, de proteger a los pueblos y por sobre todo buscando el bienestar de nuestros hermanos aborígenes guaraníes de aquella época, los históricos? ¿Cuántas veces habrá realizado? Fundamentalmente, lo importante en todo esto es el rescate histórico de esas raíces comunes y la proyección de un hecho que necesitamos conocer a fondo, que necesitamos recuperar como aporte a nuestra identidad, porque la herencia, la memoria, la autenticidad y el compromiso son los nutrientes de todo esto. Sergio Venturini, en esta trilla, en esta caminata, viene realizando precisamente eso, en esa traspolación del tiempo, volviendo hacia atrás una realidad prácticamente olvidada, por muchos desconocida, que ahora sale a la luz en un regreso al presente de aquellos acontecimientos de nuestro pasado que fueron marcando uno a uno los pasos de lo que hoy somos, como argentinos, como paraguayos, como brasileños, integrados en esas raíces comunes de nuestra historia. Bueno, interesarme por lo que estaba haciendo Sergio Venturini tiene dos razones, una privada, afectiva, digamos, y la otra vinculada a las razones históricas
y de investigación que él estaba haciendo. Sergio Venturini está casado con una sobrina directa mía, de apellido Torres, de la rama de Lucas Torres, hermano de mi padre y compañero de esas luchas políticas que hubieron allá por el 920 en adelante, tanto del lado brasilero como del lado argentino. La otra fue una identificación también con la inquietud de él de escribir y dejar un documento respecto a un pasaje de nuestra historia ignorado porque la historia de esta zona quedó ajena a los historiadores argentinos, no a los misioneros donde algunos escribieron algo. Pero en la investigación de toda la labor jesuítica y los hechos históricos del siglo pasado, quedó medio silenciado. Nosotros sabemos que los primeros hechos de la civilización hispana entraron a Brasil a través de la ocupación de esas tierras con doble labor, la evangelizadora y también la de ocupación de tierras que por los tratados históricos entre España y Portugal pertenecían al Virreinato del Río de la Plata. Lo que Sergio buscaba era vivir la experiencia de quienes, en este caso, principalmente el que realizó la labor evangelizadora fue el cura o el padre o el monje, como decían, el padre Roque González de Santa Cruz, hoy ya santo de la Iglesia Católica.